Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de este seminario virtual, el cual ha sido preparado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. Bueno, para conversar en esta mañana nos acompañan dos integrantes de la comunidad de académicos de la Facultad de Economía de la UNAM, y el tema que hoy nos atañe, nos compete, es el sector externo y las cadenas globales de valor. Bien, cabe señalar que, bueno, el tema del sector externo es un tema bastante amplio, porque, bueno, las naciones no solamente intercambian bienes y servicios, sino también factores de la producción. He de decirles que, bueno, haremos una breve mención a la parte del sector externo, como su contexto, pero vamos a tratar de ahondar un poco más en lo que corresponde a las cadenas globales de valor, bueno, por lo acotado que tenemos del tiempo. Muy bien, quiero presentar primeramente a la maestra Rosa María García Torres, quien es licenciada en Economía por la Facultad, tiene una maestría en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración, se graduó por alto rendimiento académico, además cuenta con 2 diplomados, el primero de ellos se realizó en Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión y tiene otro en Econometría. También la maestra está certificada por el Consejo de Educación Económica de Estados Unidos como Training of Trainers en la enseñanza de la economía. Además, también cuenta con diversos cursos en pedagogía y didáctica. Bueno, en lo que corresponde a su experiencia profesional, actualmente es la secretaria académica de la División de Estudios Profesionales, fue coordinadora del área académica de teorías aplicadas y de economía internacional. Además, es responsable de los programas de becas y del sistema de tutorías en la misma facultad. Así también es profesora de asignaturas de las materias de Economía Internacional, Balanza de Pagos, Finanzas Corporativas en la UNAM. También ha participado en diversos programas de radio y televisión. Ha tenido bajo su tutela 67 tesis en temas relativos a la economía internacional y de las finanzas. Además, ha sido sinodal en más de 120 exámenes profesionales. También ha impartido clases en la Universidad Tecnológica de México en el Campus Sur y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Además de ser profesora en línea del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en las materias de Economía Internacional 1 y 2 y de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en las materias de Mercados Financieros y Finanzas Corporativas. Muy buenos días, bienvenida, maestra. También nos acompaña el doctorante en Economía, el profesor Óscar León Islas, quien es economista graduado con mención honorífica y maestro en finanzas. Se tituló por excelencia académica. Actualmente, como lo mencioné al inicio de su presentación, es estudiante del doctorado en Economía de la Facultad de la UNAM. Ha desarrollado una carrera profesional combinando la academia, la función pública y la consultoría privada. En el ámbito académico, con 26 años como profesor de asignatura en la facultad, y actualmente imparte las materias de finanzas bursátiles, finanzas internacionales, negociaciones internacionales. En su haber, pues ha dirigido cerca de 30 tesis de licenciatura, y también ha participado como sinodal en cerca de 60 exámenes de grado. En el ámbito del sector público, pues su experiencia ha sido durante 5 años en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, en la redacción de la revista Comercio Exterior. Ha participado en la publicación de 14 artículos a título personal, además de 9 resúmenes de documentos, 22 reportes estadísticos y 2 reseñas bibliográficas. Por espacio de 7 años, y hasta principios del 2016,
Trabajó en lo que antes se conoció como ProMéxico. Estuvo en un año en la Coordinación General de Asesores, 4 años en la Unidad de Promoción de Exportaciones y 2 años en la Unidad de Inteligencia de Negocios como director de análisis de resultados. Y también en el desarrollo e implementación de modelos de inteligencia comercial para identificar oportunidades de exportación para la oferta, para la canasta exportable de México, con 89 países y para más de 70 empresas, cámaras y o asociaciones empresariales. Bueno, en el año 2017 recibió un premio como ganador del segundo lugar de la revista Comercio Exterior que organiza Bancomext. Como funcionario en la Facultad de Economía, ha sido coordinador académico del área de teorías aplicadas y de economía internacional en la Facultad de Economía. Posteriormente fue secretario académico del posgrado hasta enero del año 2020. Muy buenos días, maestros. Para iniciar esta charla, esta conversación, es importante que nos centremos en el contexto de comercio del sector internacional. Como bien lo dije, es muy amplio. Si nos referimos a las relaciones internacionales de los países, bueno, pues vamos a encontrar una vasta literatura y seguramente nos van a remitir a la cultura fenicia y todo el comercio que se desarrolló en el Mediterráneo. Y bueno, vemos que los países y las civilizaciones comenzaron a comerciar con algunos excedentes de productos que tenían, pero también con algunos en los cuales eran deficientes, no tenían los suficientes factores de la producción o los recursos naturales para producirlos. Y bueno, pues de ahí, en esa época del Imperio Romano, pues productos como el aceite, el vino, los cereales, pues empezaron su comercio en toda esa zona, ¿no? Al paso de los años, pues este comercio pues ha sufrido transformaciones y vemos que se ha configurado esa relación norte-sur que algunos académicos así la denominan, en la cual pues los países del norte en alguna época intercambiaban manufacturas con los países del sur y estos a su vez cambiaban materias primas con los países del norte. Después vemos cómo al avance de la ciencia y la tecnología, un avance en las tecnologías de la información y la comunicación, pues han generado la intensificación del comercio, pero también hemos visto cómo la producción industrial se ha fragmentado y ha cedido la producción de ciertos componentes a otros países, ¿no? Esto, pues, representa para algunos, representa un beneficio, pero pues también existen los escépticos en relación a los beneficios que tiene el comercio internacional. Aquí lo interesante es ver cómo los países que hasta recientemente se han convertido en productores de manufacturas han logrado capitalizar la absorción de conocimientos, han logrado apropiarse de una parte de esos beneficios que tiene el comercio internacional y cómo actualmente pues cobra una relevancia pues muy significativa. ¿Y por qué lo digo? Hace rato por la mañana escuchaba en un noticiero cómo se anunciaba la visita en unos días del presidente de la República a Estados Unidos.
Y el tema que está sobre la mesa, pues son las relaciones que se derivan del TEMEC. Y cómo es que pareciera que a partir del comercio, de las relaciones con el exterior, lo que buscan la visión presidencial es de pues volver a capitalizar nuestras relaciones con el exterior y otorgarle cierto dinamismo a la economía mexicana, ¿no? Si revisamos los censos económicos del año 2019, nos vamos a dar cuenta que de las 6.2 millones de unidades económicas, cerca de 580,000 corresponden al sector manufacturero. ¿Y por qué lo digo? Si revisamos la literatura y la información, pues nos vamos a dar cuenta que México tiene un perfil manufacturador, ¿no? Pero lo interesante es que cuando revisamos estas cifras del censo, nos vamos a dar cuenta que las remuneraciones más altas se generan precisamente por el sector manufacturero, ¿no? Ya ni el comercio al por menor, que es el que, bueno, predomina dentro de estas 6.2 millones de unidades económicas en el país, genera tanto como lo genera el comercio exterior. Pero bueno, ya no me voy a extender más en esta introducción y quisiera preguntarle primeramente a la maestra, ¿cuál es su opinión respecto a los retos que presentaban hasta antes de la pandemia y en esta coyuntura actual las cadenas globales de valor, tanto en México como en el contexto internacional, y que a su parecer qué otros retos se han ido adicionando, ¿no? Conforme está avanzando esta enfermedad y que, bueno, pareciera ser que no se logra aplanar la curva. Maestra, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas por la invitación, particularmente al maestro Miguel González Ibarra y Jonathan Carrillo, a los dos maestros. Me gustaría comentar que, bueno, de alguna manera las cadenas globales de valor actualmente más o menos representan el 80% del comercio a nivel mundial en los países particularmente de desarrollo. Evidentemente esto hace que representen para estas economías un 30% del Producto Interno Bruto, y una de las cosas que hoy día podemos decir van enfrentando justamente estas cadenas globales de valor son varios aspectos que habrá que tomar en consideración. El primero de ellos es el hecho de que estas cadenas o esta desfragmentación a la cual tuve que mencionar hace un momento que ha habido de los procesos, en este caso de producción, ha hecho que ya no tengamos hoy día nada más para saber que un producto anteriormente decía Made in México o Made in en cualquier otro país, ¿no? Hoy día esto ha hecho que, bueno, podemos decir ya todos los productos están hechos, cada una de sus partes o sus ensamblajes en diferentes partes del mundo, lo cual hace que, pues bueno, se hayan aprovechado una gran diversidad de beneficios, tales como las economías de escala, los bajos salarios, por mencionar algunos de los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, de cierta manera, hoy día creo que se enfrentan retos no nada más propiamente tanto productivos como de costos, sino también se enfrentan a retos hoy día geopolíticos. Me gustaría señalarlo así de esa forma, porque bueno, sabemos que dos de los principales países que forman parte de estas cadenas globales de valor son Estados Unidos y China, y evidentemente, pues bueno, hoy día después de que Trump declaró de alguna manera esa guerra comercial contra China, ¿no? Imponiendo aranceles y demás, vemos que se está viendo como esa nueva reconfiguración que puede existir por parte de esas cadenas de valor, ¿no? Entonces, es muy importante hoy día que no nada más tengamos en claro cómo esas dos economías que, bueno, sabiendo un poco de la historia, ¿no? En el caso de China, pues bueno, era uno de los principales abastecedores de materias primas y de insumos para la economía estadounidense, y pues bueno, justamente con esta guerra comercial que se ha desatado, pues podemos ver que se está dando una nueva era en cuanto a la reconfiguración del comercio internacional.
Muchas gracias, maestra. Entonces, vemos que la aparición, del proteccionismo está generando cierto escozor en esta relación comercial. Muy bien. Maestro Oscar, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y, si puedes complementar. Adelante. Gracias. También un agradecimiento a los organizadores, al profesor Miguel González, a ustedes, Edgar y Jonathan. Un gusto compartir meta con Rosy. Como bien nos indicaban, yo creo que estamos en un momento interesante. Se habla de un antes y un después de esta pandemia. Simplemente decir que, viéndolo en una perspectiva de largo plazo, tuvimos un momento de las cadenas globales de valor, y esto se explicó por la desgravación arancelaria, que sobre todo tuvo un auge importante a partir de los 80s, con la firma de acuerdos comerciales preferenciales. Es el auge del comercio en los 90s, y sin embargo la crisis 2008-2009 empezó a generar mucha volatilidad y devino en un estancamiento de los flujos, sobre todo los de comercio, a partir del año 2012. En esa lámina que tenemos ahí podemos identificar cómo algo de lo que nos dice la teoría del comercio internacional se valida o se cumple, en el sentido de que los acuerdos de libre comercio lo que van generando son patrones de especialización productiva, y lo que observamos es cómo hay un cambio en esa especialización. Mientras que los países industriales empiezan a disminuir su producción y su cuota en las exportaciones mundiales de manufactura, en particular de prendas de vestir, de textiles, de productos químicos, productos de la industria automotriz, terminal o de autopartes, de hierro y acero, o incluso de bienes como equipos de oficina, telecomunicaciones, computadoras. En la siguiente lámina observamos cómo los países o las economías en vías de desarrollo, al propiciar procesos de liberalización de aperturas comerciales y de inversión extranjera directa, fueron adoptando un patrón de especialización productiva que en una primera parte fue intensiva en mano de obra, pero en una segunda fase lo fue también ya intensivo en capital, y pasaron a sustituir en producción y exportaciones a las anteriores economías líderes. Ojo, lo cual no quiere decir que seamos tan competitivos o tan industrializados como ellos. Eso lo podemos ir viendo. En la que sigue, por favor, Jonathan. Al final, podemos decir que hasta 2009 fue el auge de las cadenas globales de valor, que explican esto que ya nos decía un poco Rosy, que sea difícil determinar el origen de un bien sujeto de comercio internacional. El caso clásico es este Dreamliner, este avión de Boeing, donde podemos ver la cantidad de países que intervienen en su manufactura. O si lo vemos en la siguiente, por favor, no solo países, sino también empresas transnacionales, que son el vehículo que hace tangible la deslocalización de procesos productivos, y que al amparo de incentivos y otros beneficios van localizando sus producciones en distintos países de manufactura. La que sigue, por favor. Ahora bien, la pregunta inicial entonces es: ¿cuáles son los retos que enfrenta el sector externo, las cadenas globales de valor, antes del COVID, y qué pasa después? Podríamos decir que antes del COVID era la erosión de preferencias arancelarias, múltiples reglas en materia comercial, más de 180 acuerdos comerciales dificultan la adopción de criterios, una tendencia que ya mencioné, estos procesos de producción compartida a escala regional. Y lo que estamos viendo con posterioridad a 2018 es un regreso del discurso nacionalista, supremacista, nativista, sobre todo de Estados Unidos, que no está permitiendo la emergencia de una potencia que le rivaliza en lo geopolítico y en lo económico a Estados Unidos, y en el caso particular de China. Esta es una tendencia importante a la cual se van a ver afectadas las cadenas globales de valor, porque lo que observamos es algo que llaman algunos autores una desglobalización, una ralentización de la inversión extranjera directa, una ralentización de las cadenas de valor al amparo de esta tensión comercial y hegemónica a escala geopolítica. Le damos un clic, por favor, ahí, Jonathan. Y todo esto deviene en lo que los economistas de comercio llaman techo del comercio internacional. Le damos a la que sigue, por favor. Si vemos esa gráfica de largo plazo, desde 1990 hasta 2020, observamos lo que estamos midiendo ahí en líneas azules, es el crecimiento del volumen del comercio mundial, y en líneas rojas el crecimiento del PIB mundial. Esta gráfica nos indica muy bien
cómo históricamente un fuerte crecimiento del comercio ha sido indicio de un crecimiento económico sólido. Pero si observamos en la parte sombreada, a partir de 2012, esta relación de crecimiento del comercio vista el crecimiento del PIB disminuyó de su promedio histórico, que era 1.5, llegando en 2019 a un nivel de 0. Es decir, el comercio no está creciendo por encima de su tendencia, y esto derivado en parte de esas tensiones geopolíticas que tienen como corolario un proceso de desglobalización y un freno del auge de las cadenas mundiales de valor. La que sigue, por favor. Si lo vemos por componentes de este barómetro de la OMC sobre el comercio, vemos que tanto los pedidos de exportación, el transporte aéreo, iniciaron un declive anterior al COVID. Estas tendencias ya las traíamos en algunos casos desde 2018, 2017. La siguiente lámina, por favor. Lo mismo sucede con el transporte marítimo de contenedores, que es un indicador anticipado del éxito o no del comercio, así como una de las industrias que ha sido epicentro de este problema, la producción y venta de automóviles. Estos evidencian estas gráficas que desde 2019, previo a la pandemia del COVID, ya venía una disminución de estos procesos. La que sigue, por favor, Jonathan. Así como en componentes electrónicos y no tanto, aunque también se observa una tendencia a la baja en materias primas agrícolas. Lo que podemos decir es que en términos de cadenas de valor, las que tienen cadenas de valor más largas, donde intervienen más empresas y más países, en particular automotriz y autopartes, son las que principalmente han visto frenado su proceso de auge en materia de producción y exportación al amparo de cadenas globales de valor. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de México, para un poco centrarnos también en nuestra realidad, sabemos que desde los 80s, en particular a partir de los 90s, México inicia una inserción en la economía internacional que lo lleva hoy a depender excesivamente de la dinámica de la economía global y del comercio internacional. 13 acuerdos con 52 países nos hacen una de las economías más abiertas al mundo, con lo bueno y malo que eso tiene. La que sigue, por favor. El sexenio pasado fue un sexenio muy nutrido en términos de renegociación, modernización de acuerdos comerciales previos. En el sentido optimista, hay quienes hablan de modernización del Telecán. En mi opinión, el TEMEC es un acuerdo totalmente diferente que tiene un sentido mucho más restrictivo en términos de acceso al mercado y lo que vamos a ver que afecta a las cadenas de valor en términos de reglas de origen. La que sigue, por favor. Para el caso particular de México, yo identifico, de acuerdo con Beatriz Leisegui, coincidiendo con ella, estos retos, donde destaco lo que nos tiene acá en la mesa, la integración de cadenas productivas. Si dijéramos, la inserción de México ha sido exitosa a escala internacional, si solo lo viéramos por la tendencia creciente de las exportaciones, podríamos decir que sí, pero si lo vemos en términos de integración de cadenas productivas, la respuesta ya no es necesariamente un sí o un sí tan rotundo. Le damos a la que sigue, por favor. Observamos esta gráfica de 2003 a 2017, cómo la participación del contenido nacional en las exportaciones, si bien se ha incrementado de niveles superiores al 38% en 2003 a niveles cercanos al 46% en 2017, todavía es una parte mínima del contenido nacional por cada dólar exportado. Hablamos de una economía que tiene una propensión importante a la importación de bienes intermedios, y estos particularmente de China, para ser ensamblados en México, en la parte más baja de las cadenas de valor, y tener como destino a Estados Unidos. Este trinomio, Estados Unidos-China, en el cual participa México, forma parte de esta redefinición al amparo de las tensiones geopolíticas. La que sigue, por favor. Creo que hasta ahí terminaría un primer comentario. En resumen, lo que tenemos es una declinación del auge de las cadenas globales de valor, explicado en parte por las tensiones geopolíticas y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y esto empezó a acontecer mucho antes del COVID-19. Muy bien, bueno, pues ustedes ya han sido vastos en señalarnos cuál es la importancia del comercio para el país y en todo el mundo, cómo es que México se ha enganchado a esta la promotora del comercio internacional.
Bueno, a partir de estos escenarios que ustedes ya plantearon de manera muy amplia, para usted, maestra Rosa María, ¿cuáles serían los escenarios o los retos que podrían enfrentarse en un periodo post-pandemia para las cadenas globales de valor en México y, bueno, pues también en el entorno internacional? Bueno, me gustaría señalar lo siguiente. Actualmente, evidentemente, los retos que enfrenta particularmente nuestro país son muy altos, ¿no? En primer lugar, y efectivamente, como lo señalaba Oscar, una de las principales ramas de arrastre del comercio internacional que tiene México es la industria para automóviles y camiones, que representan más o menos un 25%, y la parte de vehículos automotores que representan un 9.5%, ¿no? Es muy importante señalar en ese sentido que, pues bueno, si bien esta industria es una de las de arrastre, no es una de las más importantes, porque bueno, también se ha visto la fabricación de componentes electrónicos. Particularmente nosotros podemos observar en cuanto a la cantidad de productos que exportamos nosotros hacia el mundo, pues bueno, particularmente anteriormente en 1993, nosotros enviamos productos con contenido tecnológico medio hacia Estados Unidos, sobre todo productos automotores y artículos electrónicos, ¿no? Asimismo, bueno, también nosotros vamos a ver que estábamos exportando materias primas en alta composición de las exportaciones mexicanas, y para 2014, pues bueno, esta composición más o menos representaba aquí el contenido tecnológico un 44% y de contenido medio un 22%. ¿Qué ha representado esto? Esto no ha sido evidentemente una obra propiamente de nuestro país, sino ha sido como respuesta hacia la inversión extranjera que nuestro país ha captado, con lo cual nos convertimos de ser exportadores de productos primarios a exportadores de bienes tecnológicos, ¿no? Evidentemente, pues bueno, de alguna manera nosotros vamos a ver que dentro de estas ramas que acabo de mencionar, particularmente México ha estado de alguna manera, como ya lo mencionaba al principio, compitiendo con China al ser uno de los principales exportadores hacia Estados Unidos, y de alguna manera México sigue estando por arriba de China en la parte en este caso con una participación en el mercado, empezó en el año 2000 con el 16.3%, al 2014 está al 30.4%, y evidentemente creo que hoy día parte de los retos que enfrenta nuestra economía mexicana va en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, creo que uno de los principales retos es el mantener la inversión extranjera de estas empresas, el ver cómo el gobierno tiene que delinear una política comercial que sea de cierta forma atractiva para estas empresas, porque bueno, muchas de estas exportaciones que realizamos al mercado estadounidense evidentemente son hechas por empresas transnacionales, como ya lo mencionaba ahora, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, si estamos mandando señales de que a lo mejor no nos preocupa tanto el sector empresarial, pues bueno, eso hace que se desaliente justamente la reinversión de esa inversión extranjera. Y por otro lado, pues bueno, también creo que es muy importante que México pudiera aprovechar de cierta manera, o uno de los retos sería aprovechar en este caso la confrontación que existe entre China y Estados Unidos, y pues bueno, justamente en ese sentido, justamente con esta guerra comercial que mencionaba yo, les decía que bueno, de alguna manera con la balanza comercial bilateral con los aranceles en Washington, logró reducir su déficit en $41 mil millones para colocarlo en 2019 con 379 mil millones. Evidentemente hoy día, si vemos las exportaciones que hemos tenido justamente a la luz de esta pandemia, pues bueno, casi todos los países hemos reducido el volumen de exportaciones que tenemos hacia el mundo. Y pues bueno, de alguna manera esta guerra comercial que ha tenido China y Estados Unidos, evidentemente colocó a México nuevamente como el primer socio comercial de Estados Unidos,
con un intercambio más o menos de cifras de acuerdo al Departamento de Comercio de 614.500 millones de dólares, desplazando a China con un total de 551.870. Y también creo que es muy importante mencionar el hecho de que, pues bueno, tendremos que ver también de qué manera nuestro país tiene que delinear una política industrial que de verdad aporte o que apoye al comercio interno, porque algo que hemos visto es que, pues como tal, no existe una claridad para los demás países de cómo se está comportando México, como en este caso un país que después de tener tantos acuerdos comerciales, como ya lo mencionaba Oscar, de alguna manera vemos que se están queriendo ir las inversiones justamente por la nueva política del gobierno, ¿no? Entonces creo que los retos en este caso que se presentan, pues bueno, son muy amplios en el sentido de ver cómo podemos seguir manteniendo esa supremacía, y de lo que también sabemos que nuestro país es uno de nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pues bueno, podríamos ir también pensando en la diversificación que podemos tener de las exportaciones, ¿no? No nada más, siempre lo digo, no nada más existe Estados Unidos como socio comercial, sino creo que podemos explotar la gran gama de acuerdos comerciales con los cuales tenemos. Bien, muchísimas gracias, maestra. Maestro Oscar, ¿cuáles a tu parecer, a tu juicio, serían los retos que enfrentaría el país? Bueno, principalmente las cadenas globales de valor en México y en el resto del mundo. Y también me gustaría, hace rato la profesora mencionó el tema de la diversificación. Tengo entendido que tú manejas el tema de la inteligencia comercial como una herramienta para apoyar esta diversificación. Adelante, maestro. Gracias. Si me ayudas, Jonathan, por favor, con las siguientes láminas. Yo creo que el reto pospandemia lo vamos a evidenciar en el sentido de que ese debilitamiento de los flujos de comercio y de inversión que ya traían una tendencia a la baja, pues se van a manifestar con toda su fuerza. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, en los últimos reportes sobre el comercio apunta a una caída que en el escenario optimista, que es la gráfica en verde, la caída apuntaría más o menos a un 13%, o en el peor escenario, el pesimista, en la línea en rojo, a una caída del comercio internacional del 32%. Si observamos de lejos, muy lejos de esa línea punteada en gris, que es la tendencia previa a la crisis de 2008-2009. Es decir, ni la economía global, ni el comercio internacional, y detrás de eso, este fenómeno que observamos de las cadenas de valor, se han repuesto de esa caída, ¿ok? Más bien lo que vamos a observar es el principal reto es cómo se podrán rearticular y bajo qué lógica las nuevas cadenas globales de valor. Nuestras autoridades le apuestan a que el endurecimiento o el incremento en las reglas de origen que marcará el TEMEC podría ser un incentivo para que inversiones extranjeras, sobre todo de China, lleguen a México y desde México se hagan procesos de manufactura para acceder al beneficio arancelario en el TEMEC. Es una apuesta que el tiempo nos irá diciendo si fructifica. Lo que vemos en esa lámina es otra forma de ver esta caída, son los nuevos pedidos de exportación según los índices de gestores de compras. Esta es la fuente JP Morgan y vemos cómo también estos pedidos anticipados se van cayendo, ¿no? Entonces, yo creo que en un escenario de corto y mediano plazo, podríamos estar observando que aquellos factores que generaron o fueron el detonante del auge de las cadenas de valor, que fueron el acceso a mercados vía preferencias arancelarias, el buen ambiente de negocios, están cambiando de signo, lo cual plantea el reto de no solo recuperar las cadenas de valor, rearticularlas, sino más bien hay que observar las nuevas tendencias. Los invito a leer un texto de la revista T21, que se llama Las 5 macrotendencias del comercio exterior en México, de Abraham Weller Lara. Él nos indica justamente cómo se va a dar una rearticulación de cadenas globales de valor, donde se evidenciarán los nuevos actores y algo bien importante, la nueva gobernanza de estas cadenas
de valor. Otro texto que vale mucho la pena que sigan, sobre todo nuestros estudiantes, también de la revista T21, se llama Renacimiento de las cadenas de suministro. Este es un texto de Enrique Duarte Rionda. Aquí voy a mencionar algunas de las tendencias que indica este autor. Él habla evidentemente del éxito que ha tenido estas plataformas digitales que, por ejemplo, nos tienen hoy día aquí en comunicación. También ha sido uno de los sectores que se va a salir mejor librado de este problema. Estoy hablando del comercio electrónico, y lo que observa como tendencia este autor es la aceleración del cambio hacia lo digital. Ya el viernes pasado hubo una mesa en el marco de este seminario donde se mencionaba esto. Yo creo que estas tecnologías disruptivas pasarán a ser la norma, y cada vez más las tendencias a la digitalización productiva y de servicios, así como la tendencia a la automatización, serán la clave que harán que la economía busque salir de esta caída impresionante. El tema de la automatización es bien importante. Hay un dato que menciona el autor en este texto que les comento, donde indica que, de acuerdo a la Federación Internacional de Robótica, se prevé que al final de este año 2020 se instalen alrededor de 465,000 robots industriales y cerca de 522,000 para 2021. Esto evidentemente sacaría a flote a una economía que, con los rebrotes que observamos, está generando procesos productivos intermitentes, y donde el regreso de los trabajadores a las plantas de manufactura tiene que ser con muchos protocolos. Aquí hay todo un tema de conversación en términos del impacto que tendrá la automatización sobre las crisis de desempleo que ya observamos, y que, de acuerdo a estas tendencias de la digitalización y automatización, serán todavía más fuertes. Un tema importante de los procesos de logística a lo largo de las cadenas de suministro globales. Se habla de la instalación de torres de control logísticas, es decir, que los manufactureros tengan una visión completa no solo de sus proveedores de primer nivel, sino incluso de los de segundo y tercer nivel, los famosos tiers, en el sentido de conocer realmente cuál es su capacidad productiva, y que este tema del just in time, que ha sido exitoso en términos de costos, está mostrando sus límites en términos de una proveeduría en tiempo cuando se presentan este tipo de problemas. Lo que estamos viendo es que, en síntesis, el reto post-COVID-2019 es el tema de la gestión del riesgo de las cadenas de suministro. Esa va a ser la pauta al amparo de estas tendencias que les comento. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Oscar. Pues en el entendido de que pues México es una economía que no se puede aislar del exterior, y como hemos visto que esta parálisis económica ocasionada por el COVID, pues ha generado ciertas maneras de cómo se puede enfrentar este asunto en el mediano y largo plazo, ¿no? Si bien la expectativa también surge de que México podría resurgir, o bueno, podría tomar esta oportunidad derivado de los movimientos de, como le llaman, de reshoring, de algunas empresas que están localizadas en China, y con esta situación de crisis sanitaria, pues es importante que pues también el país, si lo quiere utilizar como una plataforma, pues se encuentre perfectamente armado, ¿no?, de toda la infraestructura que requiere, pues, para sacar beneficio de este comercio internacional. Y bueno, pues también lo importante es que nuestros factores de la producción pues tengan las habilidades, ¿no?, los skills que le llaman, pues para saber operar en este contexto de robotización que se va pues a profundizar más con esta situación de crisis sanitaria, ¿no? Bueno, en un ambiente donde la producción está robotizada, pues es, digamos, un poco más manejable una situación de este tipo. Bueno, yo quisiera comentarles a la audiencia que, bueno, podemos, se abre el bloque de preguntas y respuestas para los ponentes. Ok, adelante, estamos viendo. Por ejemplo, no tengo aquí el nombre completo, solamente las iniciales LLZ. Pregunta, particularmente, ¿qué cadenas de valor son las que requieren más apoyo para reactivar
economía de manera inmediata. Y bueno, lo dejo a los ponentes, quien quiere tomar esta pregunta para darle respuesta. Sí, si quieres, Rosy, la tomo. Como mencioné por ahí en alguna parte de la presentación, en el caso de México, la cadena automotriz Autoparte es una de las que es más crítica, sobre todo por un dato que dio Rosy en algún momento, la excesiva dependencia o concentración de nuestro proceso productivo, nuestro empleo y sobre todo las exportaciones de esta actividad que es la automotriz Autoparte, pero también la eléctrico-electrónica. Esas dos cadenas de valor, en términos de la importancia que tienen para la economía mexicana, son las prioritarias. Pero también, por ejemplo, podríamos pensar en la hilo textil confección, porque esa es intensiva, en el caso mexicano, en mano de obra. Ahí también hay un caso de atención, de manera que los actores de las políticas públicas tienen que generar, algo también esto mencionó Rosy, mecanismos de política industrial para poder rearticular estas cadenas y sobre todo entender que estamos en medio de dos rivalidades muy fuertes, donde México le toca estar en la parte baja. Dependemos de la importación de bienes intermedios chinos, cuyo destino es Estados Unidos. Y sabemos que las condiciones de acceso en el marco del TEMEC van a cambiar, se van a endurecer las reglas de origen, y en ese sentido, lo que ya también se mencionó por parte de Edgar, y lo dije también, en algún sentido las autoridades esperan que eso sea un incentivo para que vengan a relocalizarse empresas, sobre todo chinas. Lo dijo Luz María de la Mora, espera que este nuevo tratado atraiga más empresas extranjeras, sobre todo China, para que México mejore su participación regional en cadenas de valor, y en particular en estas que mencioné, automotriz, autopartes y eléctrico-electrónico. Muy bien, muchas gracias. Perdón, me gustaría ampliar que, bueno, también otra de las industrias importantes para la economía mexicana ha sido la fabricación de componentes electrónicos y de equipos de audio y video, que también tienen un porcentaje importante de participación en esas cadenas de valor. Y pues, bueno, de cierta forma, también sabemos que México, efectivamente, como ya lo señalaba hace unos minutos, Oscar, ha sido de alguna manera capaz de bienes intermedios para exportación a Estados Unidos, y bueno, revisando algunas cifras justamente para esta presentación, estaba viendo que, bueno, después de que México ha tenido un crecimiento significativo justamente en las exportaciones de manufacturas de automóviles hacia Estados Unidos, hoy día China lo ha superado ya. Y pues bueno, efectivamente, creo que el estar en medio justamente de esas dos grandes economías nos posiciona a nosotros entre que podemos, en un arma de doble filo, poder aprovechar esas ventajas, o por otro lado, pues que nos pudiera ir muy mal, ¿no?, por esa dependencia tan fuerte que tenemos hacia Estados Unidos. Ok, muchísimas gracias, maestra. Por aquí, Melissa Hernández nos pregunta... entonces, ¿cuál sería otro destino u otra opción para el comercio mexicano en el corto y largo plazo? Maestro Oscar, me gustaría, repito, sé que manejas esta parte de la inteligencia comercial, no sé si nos pudieras compartir si tienes algún dato sobre qué otras latitudes podríamos voltear a ver como país. Sí, qué bueno que salió esta pregunta. Perdón, por el tiempo ya no pude ampliar el tema de la diversificación. Y respondiendo entonces a Melissa, un tema importantísimo para México, y estaba entre las prioridades o los retos que puse para la economía mexicana, el de la diversificación. Diversificación de productos exportados, diversificación de mercados de destino. El tema con el TEMEC es que veo que vuelve a ser una apuesta única, y todavía peor, a acentuar o perpetuar la excesiva dependencia de Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones, que, como sabemos, representan cerca del 80% de las exportaciones de México al mundo van destinadas a Estados Unidos. De manera tal que lo que es necesario vuelve a ser urgente. Necesitamos promover políticas de diversificación de exportaciones. Ahora, ¿qué herramientas existen para eso? El tema es el Big Data, el tema es la analítica de datos. Hay muchísima información que se queda contenida en bases de inteligencia comercial,
como Global Trade Atlas, como Trade Wizards, como Global Insight. Son herramientas que nos dan insumos para, a partir de modelos, poder identificar oportunidades para que México diversifique. En lo particular, y ese es tema de mi doctorado, estoy planteando 2 modelos que busquen responder a eso. La inteligencia comercial, en términos simples, pero no necesariamente simples como suena, deben al menos responder 3 preguntas: ¿qué exportar? ¿A qué mercados de destino? ¿Y con qué clientes? El tema de qué exportar también es importante. Hay que atender las demandas del mercado internacional y ver si nuestra oferta exportable está alineada con esa demanda internacional. Para eso, en algún momento, si gustan, ya en otra mesa, les hablo de los modelos que he creado para identificar cuáles son los productos que más demanda tienen en el comercio internacional. El otro tema es ¿qué mercados de destino? Y esa es una pregunta clave en cualquier plan de negocios de exportación. Identifica el mercado meta, nos suelen decir las guías de exportaciones. La pregunta es, ¿y cómo lo hago? En particular, yo planteo 2 fases. Lo primero es identificar los mercados que sean complementarios, es decir, aquellos países importadores netos de bienes que coinciden con nuestra oferta exportable. Y el segundo nivel de análisis es identificar qué externalidades podemos hacer positivas vis a vis nuestra competencia en esos mercados que identificamos por complementarios. Y en particular, como externalidades positivas que pueden utilizar nuestros exportadores, yo identifico la distancia geográfica en términos de proximidad. Los temas estos de costos de transporte, seguros y fletes aumentan o disminuyen en función de la distancia. Otra variable clave pues son los aranceles, ya que tenemos una red no debidamente explotada de acuerdos comerciales con 52 países, traemos 51 a los que les hacemos muy poco caso. El tema es identificar o tener acceso preferencial, ya lo tenemos, explotar el acceso preferencial en esos otros 51 países donde tenemos un acuerdo comercial frente a competencia, proveedores de otros países que no tengan ese arancel. Y la última variable, que también es una externalidad sujeta a variaciones y volatilidad, pero que al menos la tendencia de mediano plazo la justifica, nuestros exportadores también pueden aprovechar las ventajas de un tipo de cambio real, un tipo de cambio en términos reales que sea competitivo. De modo tal que identificar complementariedad en una fase y en una segunda 3 elementos que podemos juntar como externalidades para poder desplazar a la competencia de México en esos mercados vía distancia o proximidad geográfica, tipo de cambio real y aranceles. De manera tal que lo que estamos haciendo es entender si esto funciona así, y ya me encargué de llevarlo a la práctica con más de 80 empresas en mi estancia en ProMéxico, entender que en la actualidad, y mientras no haya un ritmo de crecimiento importante en la economía del comercio, el comercio internacional es un juego de suma cero. Lo que tú ganes en un mercado necesariamente tiene que ser a costa de proveedores de otros países. Sería ese el comentario de hoy. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Maestra Rosa María, nos gustaría complementar esta parte desde su perspectiva. ¿Qué otros mercados podrían ser una opción para tratar de romper este esquema de dependencia con los Estados Unidos? Bueno, de cierta forma creo que otros mercados, yo apostaría que México pudiera exportar más hacia la Unión Europea, ¿no? Debido digamos, al tipo de productos que podemos mandar allí e incentivar algunas otras industrias, aunque tenemos la desventaja de los costos de transporte, ¿no? Pero creo que es muy importante, evidentemente, el hecho de que México puede posicionarse y aprovechar que no nada más es un país, como es en el caso de Estados Unidos, sino que son muchísimos más países en la Unión Europea a los cuales podríamos venderles una gran diversidad de productos, no necesariamente tan tecnológicos, sino que pudiéramos, no sé, de industria agroalimentaria, que pudiera ser una de las industrias que podría tener auge en la Unión Europea, por ejemplo. Y pues bueno, de cierta forma creo que eso podría ser aprovecharse esos mercados, porque siempre les digo, siempre nada más vemos a Estados Unidos como nuestro principal socio, pero en realidad tenemos muchos acuerdos que podemos nosotros manipular, ¿no? Y evidentemente eso hará para nuestro país que, pues bueno, pueda explotar y hacer uso de esos preferenciales que ya tiene con este
acuerdo con la Unión Europea, que es el segundo acuerdo más importante, pero también con otros países que son mucho más pequeños que México en términos económicos, me refiero, a los cuales podremos también venderles, ¿no? Edgar, si quieres, nada más para terminar la idea, mencioné el tema de la diversificación desde una perspectiva pues muy técnica, pero evidentemente poniéndole nombre y apellido hay muchos espacios de oportunidad para la diversificación. En términos de regiones, evidentemente América Latina, y en particular Centroamérica y el Caribe. América Latina tiene el coeficiente de comercio interregional más bajo, el 20%. Es decir, hay una oportunidad del 80% para que países como importadores de Colombia, de Chile, Perú, estoy hablando de la Alianza del Pacífico, pero también importadores centroamericanos, prefieran comprarle a México frente a la proveeduría que tienen de otros países y otras regiones. De modo tal que Centroamérica y el Caribe, y en un espacio más amplio América Latina, es nuestro mercado natural. El tema de Europa es un tema interesante. Tenemos un Telequem con la Unión Europea que también se ha modernizado. Ahí hay que entender que el mercado europeo crece a ritmos menores, es un mercado maduro. Yo lo veo como un comercio de nicho en el caso de la Unión Europea. El tema de las hortalizas, no sé, se me complica un poco en Europa. Ahí la proveeduría, sobre todo española, italiana y del norte de África, pero yo creo que la agricultura orgánica, donde México tiene una oferta exportable interesante, en un nivel de nicho, podría ser para el caso de la Unión Europea. Yo creo que el tema con Asia, si bien es el epicentro de la economía global, es más complicado porque ahí las cadenas de suministro ya están muy marcadas. El TPAT será, o el TPP-11 en Estados Unidos, o TPAT en inglés, será ahí el tema, aunque también vamos a ver la avalancha de productos donde nos van a competir de Vietnam o de Nueva Zelanda, en calzado, por ejemplo, en el primer país, o de lácteos en el caso de Nueva Zelanda. De modo tal que Asia, si bien es la región más dinámica, representa para México obstáculos de acceso a cadenas de proveeduría ya muy establecidas. Tenemos una oferta exportable en términos de productos muy amplia. Sí tenemos mucho potencial en alimentos, sobre todo hortalizas y frutas. También tenemos industrias que están reflotando, resurgiendo, como textil, calzado, a la que hay que apoyar. Y en la parte más alta de las cadenas de valor, pues yo creo que sí debemos apuntar sobre todo a América Latina y el Caribe. Sería eso. Muchas gracias, maestro. Y bueno, como también bien lo comentó la maestra Rosa María, bueno, en el área de los bienes primarios, la agricultura, ya lo mencionaba por ahí el BID, que América Latina más o menos pensaban que para el 2050 se puede convertir en la alacena del mundo, ¿no? Por las ventajas que tiene pues para la producción de alimentos. Bueno, Montserrat Mejía pregunta, ¿habrá un cambio en el centro de gravedad del comercio internacional? Ahí lo pongo sobre la mesa, maestros, para que ustedes respondan. Adelante, Rosa. Gracias. Aquí me gustaría comentar sobre algunos documentos y demás, justamente a partir de esta guerra comercial que está con con China y Estados Unidos. Dicen que uno de los escenarios más extremos que pudieran darse es que China se pueda salir de las cadenas de producción globales y que regrese a lo que ya mencioné en algún momento, Oscar, a ser nuevamente un proveedor de mercados nacionales. Y evidentemente, pues bueno, eso no sería algo que fuera tan conveniente para todos los países, porque incrementaría los costos, ¿no? Como bien sabemos, uno de los éxitos que ha tenido China justamente es esta reducción de costos gracias a las economías de escala que maneja. Y pues bueno, de algún momento eso nos puede generar que haya una reconfiguración de ese comercio internacional. Digo, es evidentemente una situación muy extrema, pero que pudiera darse. Y aquí quizá también, hoy día, dado a cómo está regresando Trump a ser, digamos, muy proteccionista con su economía, no sé si en algún momento Estados Unidos, y también mencionarles, conozco muy bien este caso, si Estados Unidos tenga la capacidad de poder regresar a la potencia autosuficiente que fue tiempo atrás, ¿no? La verdad no estaría del todo convencida por el déficit comercial como público que tiene, pero pues bueno, de alguna manera
pudiera darse un cambio si alguna de estas economías, efectivamente, como dice la historia del comercio internacional, para que unos ganen, otros tienen que perder, y aquí, pues bueno, habrá que ver si Estados Unidos, aún poniendo esa política proteccionista, piensa que va a ganar. En realidad las ganancias que ha tenido imponiendo aranceles y demás son poco significativas. Sin embargo, creo que el hecho de que China esté hoy día proviendo a muchos de los países en el mundo hace que, pues bueno, se hayan abaratado los costos en muchas de las industrias. Sí, totalmente de acuerdo. Para ampliar el comentario, voy a retomar una frase que dijo Trump en 2018. Dijo: las guerras comerciales son buenas y son fáciles de ganar. Nada más falso. El tema justamente de la tensión comercial, cómo se ha escalado y cómo ha generado una ralentización del comercio y una dislocación de las cadenas globales de valor, lo evidencia. Nadie sale beneficiado de una guerra comercial, ni las empresas, evidentemente sí los políticos con esas posiciones, pero sobre todo no los consumidores, y menos los consumidores estadounidenses. El tema de China y Estados Unidos es un asunto que evidentemente tiene que ver con esta esfera geopolítica. Muchos analistas de las relaciones internacionales hablan de que dada la interdependencia de estas economías, y contestándole a Montserrat, pues sí, China representa 1/3 de la actividad económica en el mundo. El epicentro, las coordenadas geográficas ya están del lado asiático, de modo tal que, y interconectado con estas cadenas de valor, sobre todo hacia Estados Unidos y con el peso en medio de México, o como actor muy vulnerable, pues los internacionalistas hablan de la necesidad de una cooperación entre superpotencias. El problema es que Trump y su administración está muy lejos de entender esto, se pone en la posición más radical, ¿no? Pero lo que hemos visto con China es que China no se doblega ante las amenazas y a las intenciones de Estados Unidos. Tenemos por primera vez en más de 100 años de hegemonía estadounidense un rival de un peso específico que le puede disputar muchos espacios, evidentemente el comercial, evidentemente el económico, el tecnológico y evidentemente el militar. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí las siguientes preguntas las voy a compactar en una sola, válgase la expresión. Arturo Arcos y Carlos Lucano van en la misma dirección. Es decir, el tema de la robotización y la pérdida de empleos en la medida de que pues nuestra mano de obra no esté debidamente calificada. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuáles serían, que existe al menos en México pocos aspectos técnicos para cubrir estas vacantes? Y dejando a un lado el comercio internacional, ¿qué otro tipo de áreas serían las que podrían absorber esa mano de obra? Adelante, Rosy. Bueno, si quieres... Estoy tratando de pensar un poco Sí, por favor. La tomo, entonces. Sí, veíamos que estamos en una ola tecnológica, asume distintos nombres en el mundo. Yo creo que la que más conocemos es lo de Industria 4.0, que es la forma alemana de llamarle a este proceso, y que es la confluencia de muchos elementos: el Internet de las cosas, la 5G, la robotización, la digitalización. Todos estos temas nos están hablando de una disrupción tecnológica. No es gratuito que justamente los sectores de base tecnológica hayan sido los únicos sectores dinámicos y exitosos después de 2008-2009, y que justamente prepararon el terreno para que hoy lo que queda moviéndose la economía sea por este conducto, ¿no? Las vías digitales. En ese sentido, sí, el tema que preocupa es el desplazamiento de mano de obra, sobre todo de mano de obra no calificada para aquellos países que se insertaron, como es el caso tristemente de México, en las cadenas globales de valor en la parte más baja, donde solamente somos vistos por las grandes empresas transnacionales como un centro de costos, donde el abaratamiento de nuestra mano de obra pues nos permite hacer dumping social. Pero esas cosas ya están cambiando, ya lo sabemos, como en el caso del TEMEC hay una visión de que México incremente ya sus niveles salariales,
para que ya no sigamos compitiendo de esta manera. Siempre los procesos de destrucción creativa, le llaman los neoschumpeterianos, de estas olas tecnológicas, desplazan actividades, pero también, nos dicen los optimistas, generan otras actividades. Para nosotros en economía, jóvenes, yo creo que algo que necesitamos hacer, y ojalá el plan de estudios lo recoja, aunque no lo he visto en ningún lado, es formar especialistas en ciencia de datos. Necesitamos que nuestros economistas, y sobre todo los que tienen como tema la especialidad en comercio internacional, sean especialistas de datos, de Big Data, y es por donde van un poco mis investigaciones en el doctorado, para manejar esta cantidad de información para que nos permita generar modelos predictivos de comercio internacional. De modo tal que siempre hay actividades que son sustituidas, las de más baja calificación, y todos tenemos la responsabilidad de adoptar esas skills, habilidades que mencionaba Edgar, donde podamos estar en los empleos del futuro, ¿no? Ahí hay un montón de temas para platicar sobre eso. Adelante, Rosa. Gracias. Pues sí, efectivamente, creo yo que nuestra población no está preparada justamente para cuestiones tan tecnológicas. Hoy día creo que hay que trabajar mucho. Yo lo diría en el caso de la educación y de la investigación, que de alguna manera hemos visto a nivel mundial en los países que son líderes, le han invertido a la investigación y desarrollo, y en este caso a la educación, que eso nos puede dar el hecho de que no seamos desplazados justamente por estas cadenas globales de valor, ¿no? Y evitar efectivamente, como ya lo planteaban, el desempleo y demás, ¿no? Creo que esas son otras actividades que yo complementaría a lo dicho por Oscar. Muy bien, muchísimas gracias. No, es muy interesante, no quisiera acotarlos, pero bueno, nada más para darle desahogo a estas dos preguntas que tenemos por aquí. Serafín nos pregunta en relación a la concentración de las cadenas productivas mundiales en el país, en ciertas zonas geográficas, pues también forma parte de una problemática interna, ¿no? Porque eso también repercute en la distribución del ingreso. Pero él pregunta si consideran compatible una política de aprovechamiento y fortalecimiento de cadenas de valor mundiales, ¿no? Particularmente la manufactura, con una inclusión geográfica de regiones que tradicionalmente se dedican a otras actividades, o francamente son cuestiones que se deberían de tratar aparte. Entiendo yo que si podemos engarzar a la región sur-sureste del país a ese comercio internacional. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que los saldos de la apertura en el caso mexicano, como por ahí puse en algunas láminas, nos trajeron como consecuencia muchas concentraciones, entre ellas la concentración en ciertos espacios regionales. La apertura comercial trae industrias ganadoras, países ganadores, pero también al interior de los países regiones ganadoras. En el caso de México, cerca de 6 estados del norte, y si bajamos un poquito hacia el Bajío, incluimos a Guanajuato, explican cerca del 80% de las exportaciones de México, de modo tal que han sido el epicentro que atrajo esas inversiones de empresas transnacionales con presencia en México. Y sí, sabemos que aquellas industrias, aquellas regiones que no se insertaron en estas dinámicas, pues son las que tienen los mayores atrasos. Es un tema bien importante y es un gran reto en materia de políticas públicas, cómo lograr insertar estas regiones a estos procesos. Nuevamente, si es por la vía de los costos, no es por ahí el asunto, pero cómo formas, y esto no es un tema de corto plazo, cómo generas centros tecnológicos, cómo utilizas vocaciones productivas, y aquí las herramientas tecnológicas también dan la respuesta. Existen ya los índices de complejidad económica y por ahí van los análisis y los esfuerzos que está haciendo la actual administración y los índices de complejidad para ver qué se aprovecha de la tradición productiva y cultural de las regiones, pero qué cosas, hacia dónde pueden transitar con políticas públicas de incentivos y sobre todo también de educación científico y tecnológica. En el sexenio pasado se buscó la respuesta por las zonas económicas especiales, un poco buscando imitar lo que hizo en su momento China. Sabemos que aquí en México la variable corrupción sigue siendo una variable clave. Ese modelo ya no vimos los resultados de su implementación. Ahora la complejidad económica que están generando las áreas de la Secretaría de Economía están apuntando a buscar esa inserción. Esas son las herramientas, hay que ver los cómo que están queriendo utilizar. Sería el comentario. Muchísimas gracias, maestro. Maestra, ¿gusta
adicionar algo más o continuamos con las... No, está bien, con la siguiente, por favor. Ok, muy bien. Bueno, aquí Ale Jarey pregunta, bueno, ante el temor de una segunda ola del COVID, pues puede haber una recaída de estas cadenas de valor. Cuando el momento se tiene planeado ya había de reposición, me parece que ya se había mencionado algo en relación a la parte de la robotización para tratar de atender o de frenar esos efectos de causas sanitarias, ¿no? Entonces vamos a tomar la última. Muy bien, aquí Alejandro Orozco Aquino pregunta, ¿qué temas relacionados a la estadística para el análisis de datos le competen a los modelos económicos en específico? Creo que esta es pregunta para Oscar, de que habla de los Big Data. Ajá. Sí, yo creo que el tema es bien importante. Para muchos, el comercio internacional en este siglo XXI y ahora a raíz de la pandemia no se entiende sin inteligencia comercial. Y aquí la información es el insumo. La información es una variable muy importante. Sabemos que los economistas nos hablan de asimetrías de información. Tristemente, las empresas en México no tienen profesionales en ciencia de datos, en Big Data, ni en herramientas de inteligencia comercial para identificar estos mercados potenciales. De modo tal que sí necesitamos de entrada tener una formación en nuestros estudiantes con estas herramientas. Yo creo que a nuestra facultad podríamos ser pioneros en la implementación de un área de inteligencia comercial donde se les pueda capacitar a los chicos con el manejo de bases de datos de inteligencia comercial. Mencioné algunas. Por ahí recuerdo que en la facultad tenemos, y espero que siga siendo así, contratada Global Trade Atlas. Esa es una herramienta muy importante que hay que mantener, pero hay que contratar otras que tampoco, que se puede hacer de manera subsidiada porque son caras. Por ejemplo, en ProMéxico se gastaba del presupuesto anual de la Unidad de Inteligencia de Negocios donde yo estaba cerca de 10 millones de pesos al año en la contratación de bases. O sea, no son baratas. E incluso las grandes empresas como Bimbo, a las que les trabajé, como Herdes y otras más, no tienen profesionales de esto. Ahí hay un área de oportunidad y para el tema de el empleo y las habilidades, yo creo que hay que apostarle a eso. Necesitamos tener economistas que manejen los datos, la información, y que en el caso nuestro que nos tienen el comercio internacional, pues que tengan herramientas de inteligencia para poder defenderse en el mercado laboral. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, maestros. Desafortunadamente el tiempo es implacable. Creo yo que este tema pues no es para una hora, sino para pasarnos varias horas tratando el tema. Es muy importante porque, bueno, no, como país no nos podemos desvincular de este comercio, ¿no? Si bien ha habido beneficios, también el reto es cómo podemos capitalizar ese conocimiento derivado del intercambio de los bienes con las demás naciones. Bueno, voy a comentarles, bueno, se termina el primer ciclo de estas conferencias, pero para esto quiero cederle el lugar al profesor Miguel para que nos explique qué sigue después de estas mesas. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes, no solo de esta sesión, sino de las anteriores, y recordarles a ustedes que este es un producto de la Facultad de Economía y mandarles, como en todas las sesiones, un saludo cordial de parte de nuestro director, el maestro Eduardo Vega, y comentarles que se termina esta primera parte de este seminario, de este conversatorio, porque comienza la UNAM sus vacaciones administrativas. Entonces, estaremos de regreso para la segunda parte después de estas vacaciones administrativas y tienen ustedes también, y les pondremos el programa que es propuesto. ¿Por qué digo que es propuesto? Porque seguramente en este transcurso del tiempo podrían suceder algunos otros eventos de interés. Y les pediría a todos ustedes que si tienen algunas sugerencias de temas a tratar, algunas preguntas, nos las hagan llegar a través de los correos que en algún momento dado les señalarán Edgar y John.
No me queda pues más que agradecerles y recordarles que este es un esfuerzo de la Facultad de Economía realizado por el Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas, y este proyecto ha sido coordinado por el maestro Jonathan Carrillo Romo y apoyado en la producción y en la parte técnica por los profesores Edgar Uriben y David Ochoa León, a los cuales pues les agradecemos también. Aquí nos está poniendo ya precisamente la parte 2, cuáles serían los temas que hemos sugerido y los posibles, o más bien los que ya tenemos como ponentes para esta segunda parte. Faltaría solamente que les agregaran ustedes, Jonathan y Edgar, cuál sería el correo en donde nos podrían mandar sus sugerencias, o incluso si quedaron alguna serie de dudas o preguntas, y después veríamos cómo se las podríamos responder. Y adicionalmente señalarles a ustedes que todas estas conferencias han sido grabadas y están viendo ya tanto Edgar como David en qué sitios se podrían o ya se están colocando para que ustedes, si quieren, puedan volverlas a ver. Edgar, te regreso. David. Muchas gracias, profesor. Les comento a todos que el material grabado ya lo tenemos a disposición del público. Pueden ustedes ingresar a la página del posgrado de la Facultad de Economía, buscar el espacio virtual académico del posgrado, y van a buscar en la área en el sector de licenciatura, van a buscar el nombre del seminario, y ustedes podrán accesar libremente y poder ver la repetición de este video y de los otros que hemos tenido. Asimismo, el profesor Jonathan les va a colocar la diapositiva donde se encuentran los correos para que ustedes puedan hacer sugerencias en relación a qué temas les gustaría que se trataran en estas mesas, y también si quieren que se les proporcione el material que hicieron referencia a los profesores, con gusto lo podemos hacer a través de este medio. No queda más que agradecerles. Adelante, profesor. Bueno, pues ya nada más, espero que nos veamos en la segunda parte de esto, en el mes de agosto, creo que es cuando recomenzamos con los temas que les hemos mencionado. Pues gracias y hasta la próxima.